Ok, el día de hoy estamos en nuestro podcast con una invitada súper especial que se llama Susana Zapata. Y yo le voy a pedir el favor a ella que nos cuente un poquito de cuál ha sido su trayectoria, sus estudios, para que ustedes la conozcan mejor. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo soy Susana, soy mamá de dos niños, que me encanta empezar por ahí, uno que se llama Elías, otra que se llama María del Mar. Estudié diseño industrial, me especialicé en diseño estratégico. Y el mundo, Juan, me fue llevando por el emprendimiento rápidamente y ahí nació hace 15 años Caramelo Escaso y nos metió en el mundo de la cultura. Y ahí fuimos entendiendo lo que significaba la cultura y empezamos a estudiar, o empecé a estudiar muchísimo alrededor de la cultura, de la psicología, de las ciencias del comportamiento, el comportamiento humano, que es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy. Pero más importante aún es por qué diseñadora industrial metida en el mundo de la cultura, Juan. Sí. Me adelanté a que me hicieras esa pregunta. Bueno. Porque creo que todo se diseña. Tenemos muy asociado el diseño a lo físico, a lo estético, a lo visual, y realmente es cómo se comportan las cosas, cómo se hacen las cosas. Entonces creo que la cultura también necesita diseño, también necesitamos entenderla para diseñar. Entonces por eso es la relación que encuentras entre por qué una diseñadora industrial termina metida en el mundo de la cultura. Bueno, ¿y cómo diseñaste el nombre de Caramelo Escaso? Bueno, ese también fue un proceso de diseño. También decíamos, sabes, que había como una convicción y era, hay que hacer las cosas distinto. En el mundo de la cultura y en el mundo organizacional hay que hacer las cosas distinto. Caramelo Escaso nació con una convicción de construcción de marca. Cuando nació, todavía no tenía la orientación de cultura. Y cuando tenía esa convicción era cómo construimos marcas más humanas. Y una marca más humana es una marca que se construye desde adentro, desde la gente, ¿cierto? Y ya ahí sí puedes sacar una marca hacia afuera donde tú sientes que es coherente con lo que tienes adentro, con la cultura. Entonces dijimos, tiene que ser algo súper distinto, que realmente cuando alguien oiga el nombre diga, wow, de verdad, tiene que ser creativo, disruptivo, distinto. Entonces nace el Caramelo Escaso, pero además tiene un significado muy lindo, Juan, porque Caramelo Escaso es cuando tú dices, esta persona es... Primero, a ver, vámonos de dónde sale la expresión. Todos conocemos el álbum de Jet, de Chocolatinas Jet, la lámina, dígame dos escasas, Juan. Sí, el naranjado. Esa es una que a nadie se le olvida. El Pitecantropus es otra, bueno. Y aparecen unas láminas que eran los caramelos y después eso se volvió una expresión para decir que la lámina escasa era el caramelo escaso, después se volvió una expresión para las personas y donde decíamos, Juan es un caramelo escaso, es una persona auténtica, única, distinta. Y Juan, las únicas personas normales son las que uno no conoce. Todos somos al final, en el fondo del corazón, un caramelo escaso. Y así son las organizaciones. Las compañías, cada una, si de verdad está cuidando su identidad, en lo que cree, en lo que quiere lograr, es un caramelo escaso. Entonces de ahí nace el nombre. Digamos, vieron esa necesidad en el mercado empresarial, digámoslo así, que había que crear una cultura. ¿Cómo eran las empresas antes cuando nadie hablaba de cultura? ¿Qué era lo que pasaba? O sea, ¿qué históricamente, qué es lo que ha sucedido? Cuéntame. Tal cual. La verdad es que la cultura siempre ha existido, ¿cierto? No podemos decir como, ay, empezamos a hablar de cultura desde que empezamos a gestionar la cultura. Existía la cultura. Otra cosa muy distinta es que no la gestionaras con una intención. Entonces antes, incluso mira que te dije, Caramelo Escaso nace y hablaba de marca. Rápidamente empieza a entender y se mete en un mundo del endomarketing. El endomarketing era mercadeo hacia adentro. Mira que empieza a aparecer como unos pinitos de lo que estaríamos llamando cultura más adelante. Y el endomarketing era, sí, hay que comunicar, hay que conectar a las personas, pero sabes que a nosotros se nos quedaba un poco vacío. Porque decíamos como listo, pero no se trata solo de comunicarle a las personas, sino que también hay que mover desde adentro ese comportamiento. Y eso rápidamente nos fue metiendo en lo que para nosotros era cultura, pero las compañías, como dices tú, muy pocas estaban hablando de cultura. Y no es que no tuvieran una cultura, insisto, todas tenían una cultura, pero no éramos conscientes de cuál era la cultura. Es como cuando alguna vez en la vida, Juan, te dicen, Juan, vos tenés claro cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, y vos te miras y decís, sabes que yo no lo tengo tan claro, o lo tengo demasiado claro. Estaban las dos tipos de compañías, las que tenían muy claro lo que significaba la cultura, gestionarla y reconocerla, y los que, yo nunca me he hecho esa pregunta, pero algo de cultura tiene que haber ahí, claro, siempre hay.
Entonces existían dos tipos de compañía, no las que tenían cultura y las que no, sino las que la gestionaban y las que no. ¿Qué pasa con la pandemia? Te dice, no es una opción. Porque es que la cultura es la que te ayuda cuando estás en un momento de crisis a salir adelante. La que te ayuda a que un equipo fuerte se junte y salga adelante porque creen en lo mismo. Entonces, si en la pandemia, que fue un momento muy duro para muchas organizaciones, no había una cultura fuerte, sólida, auténtica, que le dijera a ese equipo vamos a salir adelante, probablemente esa compañía hoy ya no exista o haya tenido unos problemas muy complicados, ¿sabes? Entonces finalmente la cultura es la intención de quererla gestionar. Y como vuelvo y repito, porque me vas a ver muy insistente en algunos puntos, hay quienes la quieren gestionar y quienes son conscientes, hay quienes tienen líderes, Juan, que si tú estás aquí grabando este podcast conmigo es porque crees en eso. Hay líderes que creen en la cultura y líderes que no. ¿Eso al final qué significa? Líderes que creen que ellos son los primeros que tienen que ser motores de cambio en una organización. Sí, ahora mencionabas pues la pandemia, digamos que hablando de momentos de crisis como ese, pues que fue crítico, pero todos los días o cada año o de vez en cuando, siempre cíclicamente ocurren crisis en empresas porque el mercado, por cosas externas o a veces incluso internas, y lo que decías, como que las empresas que uno ve que perduran y sobreviven son empresas o personas que de pronto tienen muy claro qué es lo que necesitan, lo que es lo que quieren ellos lograr, que a veces también, te digo porque sucede, lo veo y lo estás mencionando, empresas que tienen una cultura pero no la gestionan o no son conscientes de que es que esa cultura es el alma de la empresa. Y entonces pues encuentran no salen de las dificultades justamente por eso, es verdad. Y cuéntame, porque pues estamos ante un grupo de público que generalmente son médicos y pues digamos que yo que vengo trabajando con este tema de médicos y de consultorios hace rato, pues veo que nosotros también somos un poco ajenos al tema, porque tú hablas de empresas, y lo que yo he podido investigar sobre cultura siempre habla de cultura empresarial. Y los médicos no somos, creo yo, pues lo digo desde adentro, que yo soy médico, no somos tan conscientes de que nuestro consultorio es una empresa, de alguna manera, aunque solamente tengamos una secretaria, que es el modelo más frecuente, una secretaria y un médico. Entonces, ¿cómo extrapolamos y cómo nosotros podemos transmitirle a nuestro público, pues, que es que también esa cultura dentro de los consultorios es indispensable? Es muy fácil. Porque cultura hay cuando somos dos. Desde que seamos dos hay cultura, ¿cierto? Si ya hay un trabajo en equipo, si ya hay una relación, ya estamos hablando de cultura. Y desde ahí tienes que empezar a entender que ahí estás tejiendo una relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos que cultura hay cuando somos dos y tú me dices estamos en un mundo médico, que probablemente somos ajenos, yo oigo hablar de la cultura empresarial, pero es que ustedes también son empresarios. Es que ustedes también son un grupo, son una comunidad de médicos, ustedes como comunidad también, ¿qué cultura quieren? ¿Qué cultura quieren reflejarle a sus pacientes? Pues entonces devolvámonos, Juan, y te voy a decir, ¿qué es cultura? Si nos hacemos la primera pregunta, porque dices, listo, Susana, bajémoslo para que los médicos de acá se vayan con acciones concretas cuando hablamos de cultura. Y ahí a mí me encanta hablar de cultura, son comportamientos más que creencias. Es lo que haces. Es cuando llegas a tu consultorio y cómo saludas a esa secretaria. Es como a ella le haces parte de los resultados de tu consultorio. Es como ese equipo de trabajo, todos están logrando unos mismos objetivos y cómo las hacemos parte. ¿Qué reuniones tienes con ellas? Es que cultura, cuando hablamos de comportamientos, es cómo me conecto con ese equipo con el que estoy trabajando todos los días. ¿Pero para qué? ¿Qué quieres al final? Porque si tú tienes una cultura y no tienes un plan, un objetivo, unas metas o una estrategia, ¿para qué cultura? Para que sea un grupo súper querido, que se porta bien, que pasa rico, eso no es cultura. Cultura es yo qué quiero de ese equipo para lograr ciertos resultados, ¿sabes? Y yo creo, Juan, que tú dices algo muy importante y es, nosotros también somos una empresa, por supuesto, y también quieren lograr unos objetivos, quieren que les vaya bien, quieren ser más productivos, quieren lograr mejores resultados, y eso solo lo logran con el equipo que tienen. Entonces, qué rico conectar a ese equipo con esas metas, con esos resultados y decir, bueno, ¿y qué necesitamos para lograr eso? Si queremos un cliente o un paciente feliz,
un paciente satisfecho, ¿cómo nos tenemos que comportar nosotros? Si yo quiero que ese paciente se lleve un buen resultado, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que nosotros nos llevemos bien, que nosotros seamos amables entre nosotros, que nosotros, ¿sabes qué? Puede ser una cosa tan sencilla como ustedes se toman un café todas las semanas con ese equipo y dicen, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer mejor? Venga, traigamos 2 casos de pacientes de esta semana, el mejor y el peor, ¿qué aprendimos de ellos? Mira eso cómo va cambiando tu cultura. Y son cosas que a veces parece ¿sabes qué? Como ciencia de cohetes, que es súper complejo de lograr y es tan sencillo. La cultura se logra en la cotidianidad, Juan, en lo que representa el día a día, en esas acciones que hacemos todos los días. Ahora mencionaste una palabra, me parece súper chévere lo que estás diciendo, porque estoy seguro de que a muchos médicos les va a impactar y has dicho cosas muy prácticas que uno podría hacer en el consultorio a partir de mañana. Entonces me parece maravilloso, porque creo que muchos van a decir, yo nunca hago eso, se están identificando como yo me podría haber identificado hace años, porque yo no tenía nada, pues no, tenía una cultura no gestionada. Entonces no me comunicaba con mi secretaria, sino como que era una relación mi empleada y yo, y haga su trabajo y yo hago el mío, pero yo no me sentaba con ella, como estás diciendo, como a decirle, por ejemplo, qué era lo que yo quería, hacia dónde estaba dirigiéndome, cómo yo quería que atendiera a mis pacientes, cómo yo quiero que conteste el teléfono. Pues si es que no es simpática, como desafortunadamente hay algunas que no son tan simpáticas, pues decirle, mire, la persona que se siente aquí tiene que tener estas características, o los que trabajemos en esta empresa tienen que tener como estas características. Y eso lo traigo como relacionado a lo que hablaste ahorita de endomarketing, porque usaste la palabra y veo que ese tema quisiera como que aclaráramos un poco y viéramos cómo es que ese endomarketing se puede capitalizar para lograr mejores resultados, porque lo que generalmente veo es que muchos médicos contratan a alguien que le haga marketing y ese marketing comienza a hablar como hacia afuera, pero no hacia adentro. ¿Qué has encontrado tú? Mira que esa fue la propia transformación que tuvimos nosotros, ¿cierto? Mira, Caramelo Escaso empieza hablando de marca, hablando de marketing, hablando de publicidad hacia afuera, pero nosotros desde lo más profundo sabíamos que eso era una transformación humana, una transformación desde el liderazgo, desde las personas. Entonces, mira que eso nos dio el brinco al endomarketing. Es como, sí, pero si yo quiero reflejar una marca hacia afuera, la tengo que vivir hacia adentro. Endo es hacia adentro. Y hacia adentro no es solamente hacia adentro del consultorio o de tu lugar de trabajo, sino tuyo, como persona, como líder. Y eso al final, por eso se llama cultura. Porque al final la cultura es un tejido fascinante. A mí me gusta mucho es porque a veces la cultura la podemos dejar en un tema solo de estos son mis pilares culturales o estos son mis 4 definiciones, pero eso es un tejido, Juan, mucho más profundo. Es cómo eres tú como líder, cómo se toman las decisiones acá, cuáles son nuestras relaciones de poder. Dime en el mundo médico las relaciones de poder, es que aquí mando yo, es que yo soy el doctor, es que yo soy el médico, o yo soy un médico que digo, no, al revés, vengan, yo sé de esto, pero ustedes saben de esto, como juntos, con los talentos de ambos, logramos lo que queremos lograr. Entonces lo que tú dices es fundamental, Juan, porque lo que tú no tienes construido desde adentro, no puedes sacarlo, eso no sale natural, eso no sale coherente, sale incoherente. Y sabes que eso se termina cayendo por su propio peso. Tú puedes invertir mucho, como dices tú, contrate una super agencia, la mejor de Latinoamérica, ¿cierto? Hicieron unas super campañas, pero llega tu paciente, se da cuenta en 3 segundos que hacia adentro eso no se está reflejando por la relación que tiene con la secretaria, por la relación que tiene con las asistentes, con las auxiliares, porque se da cuenta de una cómo se hablan ese doctor con esa persona. Entonces todo lo que construiste hacia afuera, apenas llegó el paciente, dio un paso adentro, se dio cuenta que ese discurso era un discurso, una pantomima, pero hacia adentro eso no se estaba viviendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que sí lo vivamos? Pero eso solo requiere una convicción muy fuerte de un líder que cree en el cambio y que cree que el cambio empieza por cada uno. Y mira que nosotros como propósito en Caramelo Escaso es cambiamos el mundo desde adentro para crear mejores lugares para trabajar. Y mejores es que creen valor. Pero es cambiar el mundo desde adentro, ¿qué significa? Desde Susana, desde todos los que trabajamos en Caramelo Escaso, yo que puedo mejorar, yo que puedo hacer distinto.
Y sabes que hay algo muy bonito ahí, Juan, y es que la cultura también requiere renuncias. ¿A qué voy a renunciar? ¿Qué elecciones voy a hacer y qué renuncias voy a hacer? A veces nos cuesta mucho renunciar. Te voy a decir qué significa renunciar. Yo quiero, estas son mis metas, este es mi plan, ponle como quieras, plan, meta, objetivos, plan estratégico para el que sea más estructurado, mis metas, mis sueños como equipo de trabajo. Pero hay una persona, como tu secretaria, tu auxiliar o tu asistente, que no es coherente con eso que tú quieres, pero es que lo hace súper bien, es súper organizada, es súper metódica, pero no trata bien al paciente. Tú tienes que tomar esa decisión, pero nos cuesta, porque a veces privilegiamos lo técnico y no tanto esa parte de comportamiento y humana que necesitamos. Entonces ahí tú también tienes que aprender a renunciar. Cuando definitivamente es porque tú te puedes esforzar muchísimo, tú lo puedes tener escrito, tú lo puedes tener en un PowerPoint, pero si esa personita que tú tienes en tu equipo de trabajo no está siendo coherente con eso que tú quieres, título de la obra, no va a pasar. Pues aquí estaba pensando que me parece, pues pensando en el trabajo que ustedes hacen en una empresa y que harían en un consultorio o en un grupo de trabajo. Así es. Pues empezar desde esa esencia y porque claro, generalmente se contratan empresas para lograr algún resultado, lo que decías, bueno, pues queremos este resultado, pero cuando llegas a una empresa y te dicen, oye, no, es que tenemos que empezar desde acá, o sea, desde la semilla, prácticamente. O sea, miremos la tierra, cómo está y las semillas que vamos a plantar, cómo las vamos a plantar y cómo las vamos a regar. Entonces, pero resulta que la empresa ya está produciendo, ya está andando y pues ustedes empiezan desde ahí, desde esa base, hay que empezar una evaluación de los perfiles, de las personas, de los objetivos. Es un trabajo supremamente profundo. Quiero que me hagas como, si puedes, un resumen un poquito como cómo es ese trabajo. Mira, te lo voy a hacer súper sencillo, Juan, Bueno. porque es muy técnico, claro, pero ven, llevémoslo sencillo. Nosotros hablamos de un viaje por la cultura. Ese viaje por la cultura, lo primero que hace es, pongámonos en la metáfora de un viaje. Lo primero que dices es, ¿a dónde quieres llegar, Juan? Entendamos el negocio, entendamos su estrategia. ¿A dónde quieres llegar? No es lo mismo que tú me digas que vamos para Tolú a que quieres llegar a Italia. Necesitas dos cosas muy distintas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro para dónde vamos. Lo segundo es entender muy bien si tú quieres llegar a Tolú o tú quieres llegar a Italia, ¿qué tienes en ese equipaje? Y ahí entramos a entender muy bien la cultura. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué has construido hoy? ¿Qué deberías conservar en ese equipaje? ¿Qué deberías sacar? ¿Y qué deberías meterle nuevo a ese equipaje? Entonces hay que entender muy bien en qué tienes ahí en la maleta y qué cargas en la maleta y qué tienes que soltar. Hay que hacer profundo, cuando tú dices profundo, eso es un estudio profundo de qué está pasando ahí desde el comportamiento, desde todo lo que abraza la cultura. La forma en la que hablamos, en la que decimos las cosas, la forma en la que lideramos, mi propósito, tengo un propósito, no tengo un propósito. Y ahí vamos al punto 3, y mira que eso es como un proceso de diseño. Primero entiendo, después mido y profundizo, y después diseño. ¿Pero frente a qué? Frente a un reto que tienes. Cuando tú entiendes el reto, cuando tú dijiste voy para Italia, viste lo que hay en tu equipaje, dices, ahora sí ya sé cuál es el mapa que tengo que trazar. Tracémoslo. Pero cuando tú trazas el mapa que tienes, un mapa, ¿quién lo va a recorrer? Entonces pasamos al punto 4 y que se llama líderes que mueven cultura y es quién va a guiar este viaje, cómo nos vamos a entrenar como líderes, porque ¿a quién le vas a dejar esta responsabilidad? A ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hábitos vas a cambiar? Entonces mira que ese proceso parece tan obvio, parece tan sencillo, pero es tan profundo porque te estás metiendo con personas. Y las personas a veces o no queremos cambiar. Mira, nosotros tuvimos una anécdota en una compañía donde cuando llegamos a empezar a trabajar con ellos, el presidente quería que firmáramos que nosotros le garantizábamos el cambio. Y nosotros le dijimos, no, tú eres el que nos tienes que firmar a nosotros, que tú te comprometes con este cambio. No, si ustedes no me firman. Y nosotros le dijimos, ¿sabes qué? No estamos en la misma sintonía, porque caramelo escaso no va a cambiar ninguna compañía, no va a cambiar ningún equipo de trabajo, acompaña el cambio. Hazte de cuenta como tu psicólogo organizacional, te recomiendo, te pone sobre la mesa, te facilita metodologías, te facilita el viaje por la cultura, pero ¿quién cambia? La persona, el líder.
Y ese líder, ¿sabes qué, Juan? Son hábitos. La cultura se trata de hábitos. Tú dijiste cultivar esa semilla y esas semillas son hábitos. Otra organización en Bogotá, imagínate que estábamos en una charla y entonces estábamos diciendo y yo les estaba expresando que algo tan sencillo era como llegar por las mañanas y saludar. Y ahí mismo todos se quedaron como en silencio y al otro día me enteré que ese presidente nunca había saludado. Llegaba y se sentaba en su puesto. Pero ¿tú crees que él sabía? ¿Tú crees que alguien se lo había dicho? De eso también se trata la cultura. No es dejarle toda la responsabilidad a él. Puede que él no se esté dando cuenta. Entonces, qué rico también cuando tú abres un espacio donde tú le dices a tus auxiliares, a tus secretarios, a tus asistentes, ¿saben qué? Cuando vean que yo esté cometiendo un error, me lo pueden decir. Se trata de conversaciones. Entonces, cuando nosotros decimos que la cultura, dime cómo conversan tus líderes y te diré cuál es tu cultura, qué se conversa, cómo se conversa. Y conversar es de la forma que tú quieras. Tú lo puedes hacer en tu consultorio, en tu lugar de trabajo, pero también en un café. ¿Qué tal si las cambias de ambiente y se saben que para nosotros, no sé qué fecha, cómo, yo sé que las agendas, los consultorios, las citas, todo, pero a todo hay que sacarle tiempo, porque ahí me voy a meter en otro punto. Y nosotros decimos mucho, es que a la cultura hay que sacarle tiempo. Invertirle tiempo, me gusta más esa palabra, ¿sabes por qué? Porque cuando estamos en estos procesos, suena así, suena como ven y no hay tiempo, ¿a qué horas? Sacarlo. No hay tiempo, exacto, no hay tiempo de todo eso, es que tenés que hacer un taller de liderazgo, una sesión para ser un mejor líder, ¿a qué horas? Es que qué horas y eso, pero cuando yo me doy cuenta que solo hacer eso le va a inyectar más a mi negocio, a mi consultorio, a mi empresa, ¿cómo no hacerlo, Juan? ¿Cómo no invertir tiempo en la cultura? Cuando tú tienes una persona en tu consultorio que te pone problemas todos los días y tu foco y tu energía se va todos los días en, ay, pero es que esta persona, pero es que mira lo que hace, pero mira lo que no hace, pero es que todo me lo complica, es como, ven, eso se llama cultura. ¿Dónde estás poniendo tu energía? ¿En hacia dónde va este consultorio? ¿En lo que vamos a lograr? ¿O en esa relación que estás teniendo con dificultades? Mira que la cultura sí puede entorpecer los resultados de cualquier lugar de trabajo. Hay una cosa que mencionaste ahorita y ha sido pues, ahí reiterativa y es en liderazgo. Te soy honesto, cuando yo hace años pues, me hablaban de liderazgo y yo pensaba como en el gerente de la empresa, el presidente de una compañía, ese es el líder, o los líderes políticos, pues esa era mi concepción. No digo que sea la de todo el mundo, pero era. Y no sentía que yo fuera un líder. Pues yo decía, yo soy el doctor del consultorio y ya. Ya te entendí. Pero realmente cuando uno es consciente de que es líder, entonces líder es dar ejemplo, en mi modo de entenderlo. Así es. Entonces, cómo yo inspiro a mi equipo con mis actitudes a que esa sea la cultura de mi consultorio. Y creo que ahí es donde de pronto, creo yo, que dentro de los médicos existe, digamos, esa falta de conocimiento en algunos, de que somos los líderes que tenemos que inspirar, que tenemos que dar ejemplo, que no podemos delegar esa función, como tú decías, no es contratar a alguien, hágalo usted, porque es que esa empresa que te ayuda llega, te dice qué hacer y se va. Así es. Pero quien lo tiene que hacer es uno, entonces uno no puede evadir ciertas responsabilidades, es como tener un hijo y que lo críe otro, no, lo tienes que criar. Entonces, esas habilidades de liderazgo requieren un ejercicio de autoconocimiento de ese líder, que muchos pueden tenerlo o no. ¿Qué dificultad encuentras cuando hay un equipo de pronto dentro de una empresa que está queriendo cambiar la cultura y de pronto el líder no está tan sintonizado? Juan, yo creo que ahí tocaste, tú dices que he sido reiterativa y para nosotros es una obsesión, o sea, es como somos obsesivos en el rol que tiene el líder para cualquier cultura, pero es que tú lo acabaste de decir, es el papá en la casa, es cualquier equipo, cualquier grupo de trabajo que tenga una persona que lo esté moviendo, que lo esté movilizando, pero sabes que a ustedes que les gusta hablar de ciencia, porque es que a veces esto se siente como el tema hablando, y yo creo que el tema de las relaciones es el más duro de todos, y esto es ciencia. Tus comportamientos los perciben las personas que te rodean sin necesidad de abrir la boca. Inmediatamente eso se transmite. Eso se contagia, por eso hablamos que el comportamiento se contagia, es lo primero que se contagia. Entonces tú puedes hacer el esfuerzo, tú llegas todos los lunes, les dices cómo quieres que sea la semana,
pero la forma como que tú te comportes todas las semanas es lo que ellos van a recibir. ¿Y sabes qué? ¿Cómo van a actuar? Tú mismo lo dices, es el ejemplo, es que no es, es que es ciencia. Es que nosotros aquí no les estamos hablando de, no, es que es motivar, como que no les gusta incluso a muchos como ese tema de superación personal. No, no se trata de eso. Se trata de verdad yo como lidero, y ahí hay unos puntos súper claves, porque tú me dices, bueno, démosles pistas. Pues porque al final es como, sí, yo ya sé que tengo que ser un mejor líder, ya sé que tengo que ser, pero al final es ser una mejor persona, Juan. Es ser una mejor persona, porque mira, hay un tema y es, perfectos no vamos a ser, ninguno va a ser perfecto. Entonces, como no somos perfectos, por eso nos tenemos que conocer. ¿Dónde somos muy buenos? ¿Dónde probablemente no somos muy buenos? ¿Y cómo nos vamos a complementar ahí? Entonces también qué rico que esas personas que te acompañen te complementen en los puntos donde tú no eres tan bueno, pero nos cuesta ser vulnerables. Yo me imagino que en el mundo médico pues cuesta más, porque es que un médico sabe demasiado, es demasiado inteligente. Entonces hay un tema clave en la cultura que se llama vulnerabilidad, y es reconocer lo que no soy capaz, reconocer donde no soy tan bueno, reconocer lo que no tengo. Mira que hubo una historia hace poco donde un vicepresidente de una compañía importante de Colombia le dijeron que iba a ser el vicepresidente de tecnología. Y dijo, yo no sé nada de tecnología, pero si ustedes dicen que ese es el reto que yo voy a asumir, es que usted sabe ser muy buen líder, y eso es lo que necesitamos, que usted sea capaz de movilizar ese grupo de personas. Y él dice, ¿saben qué? Lo primero que yo hice cuando llegué con ese equipo de trabajo, imagínate, todos súper sabios en tecnología, técnicos, expertos en tecnología, y llegó y se sentó y les dijo, lo primero que yo les quiero decir es que yo no sé nada de tecnología, pero esto lo vamos a sacar juntos adelante. ¿Tú sabes qué hizo ese equipo? Lo abrazó, lo acompañó, ayudó a que esto funcionara mejor, y ellos confiaron en él. Entonces, un líder que es vulnerable y que es capaz de decir, saben que yo esto no sé, si saben que yo soy súper mal geniado, ayúdenme. Cuando me vean que esté muy alterado y muy mal geniado, acompáñenme, y me lo hacen ver. Pero yo tengo que tener la humildad de que me lo digan y de que me muestren eso. La vulnerabilidad es el principio. ¿Sabes por qué? Porque eso teje confianza, eso teje seguridad, eso teje que las personas que lleguen a tu lugar de trabajo no sientan miedo, sino que sientan camaradería, que se sientan juntos construyendo algo mejor. Sí, estás hablando de algunos trazos de la personalidad médica con tanto conocimiento, y lo que hemos encontrado en Mumbo también es que a veces hay médicos, que yo también lo fui, que queremos hacer todo, o sea, que no delegamos nada. Así es. Por falta de confianza, porque creemos que más bien nosotros podemos aprenderlo y hacerlo mejor que alguien que sabe. Eso es muy típico del gremio, la verdad, porque nos han formado así. O sea, yo me pregunto y me sigo preguntando qué es lo que a nosotros nos imprimen en el cerebro, en la facultad, que nos hacen resolver todo. Yo creo que esa resolución de conflictos, a veces de emergencia, lo hacen a uno, pues sí, tener unos dotes de liderazgo pero un liderazgo que a veces en el consultorio no funciona tanto, porque no gestiona tanto el equipo, entonces no delegamos. Y yo pensaba que la delegación, y ahora que lo estás hablando, me está cambiando el concepto, que la delegación muchas veces el objetivo de pronto es liberarme tiempo, o sea, delego para yo poder hacer otra cosa y tener más tiempo para lo que yo desee, pero tampoco es tan eso, es delegar porque alguien sabe mejor lo que yo no sé. Total. Y seguramente si lo hace mejor le va a aportar al equipo o al objetivo, y tener confianza y darle responsabilidades, pero está cambiando mucho, y creo que es un tema cultural que dentro del gremio podría cambiar. El ejemplo que pusiste ahorita del jefe que llegó sin saber del tema, pero él fue honesto, realmente una cosa importante, ser honesto consigo mismo y con nosotros, realmente. Aceptar que no tenía el conocimiento para lo que lo habían supuestamente, o por lo menos del área. Y fuera de eso les da un espacio a ellos para que le enseñen y para que le digan, pero también decir que seguramente ellos lo veían y decían, pues si lo pusieron ahí, pues también por algo es, y lo demostró en una reunión así de breve. Entonces me parece que esas son las cosas que comienzan a cambiar la cultura en las organizaciones. Bueno, Susana, sucede que, pues a ver, ¿no? Ya poniéndonos en el papel de líderes, nosotros el médico del consultorio estamos hablando de
un consultorio pues con una secretaria o a veces con equipos como el que tengo yo que somos como 10. Y entonces a veces se siente uno como un poco agobiado, porque, o sea, si yo soy el que tengo que hacer todo, el que tengo que dar el ejemplo, el que tengo que decir para dónde vamos, el que tiene que tener el autoconocimiento, o sea, como que todo yo, y eso a veces pues puede agobiarlo a uno como líder en un trabajo, ¿cierto? Y trabajo como médico. ¿Cuál es el papel o el rol también de esos otros integrantes del equipo dentro de todo esto? Y, y pues sí, una pregunta ahí que se va a ir más a fondo es cuál es el compromiso que deberían tener y cómo imprimirles ese compromiso para que realmente como que todos miremos hacia la misma dirección. Juan, yo ahí te digo dos cosas y es que creo que voy a irme por partes. Primero dijiste somos un equipo y yo me devolvería en la pregunta y les diría a todos los médicos que están aquí oyéndonos, ¿somos un equipo o somos un grupo de personas que trabajan? Porque para ser un equipo tenemos que conocernos y ahí es donde tú dices, entonces, ¿cómo hacer para que realmente nos complementemos? Nos conocemos como equipo, nos conocemos como grupo, sabemos aquí quién mete goles, porque seguramente el médico es el que mete goles, pero hay otros defendiendo, hay otros recibiendo, hay otros haciendo el pase. ¿Qué hace cada uno? Conocemos eso. Hay mil formas, Juan, para conocer eso y formas sencillas, porque lo que te decía, uno puede creer que eso solo pasa en las grandes organizaciones, no, eso pasa hasta en mi casa. Nosotros en la casa como, bueno, ¿cuál va a ser el rol tuyo esposo? ¿Cuál va a ser el rol tuyo esposa? ¿Cuáles van a ser tus roles niños? ¿Y cuál va a ser tu rol niñera? ¿Cierto? ¿Y cuál va a ser el rol de cada uno? Y todos somos un equipo. Porque si cada uno de los que está ahí es porque tiene una responsabilidad. Pero sabes que, Juan, tú hablas de un tema cultural. Y nos enseñaron no solamente a que nos cueste empoderar y delegar, sino nos enseñaron también a delegar hacia arriba. ¿Qué es más cómodo? Que tome el médico todas las decisiones, pues porque al final es el médico, y yo delego esas decisiones, ¿cierto? Entonces yo tampoco tomo ninguna decisión. Entonces también es cómo estamos empoderando a los equipos, cómo les estamos enseñando, porque también los equipos tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad también de conocernos y de entender que el líder no es solamente ese médico, líderes somos todos. A mí ese libro del líder sin cargo me fascina porque lo que te muestra es tú eres el que te encargas de cómo quieres que pase tu día, ¿cierto? ¿Qué actitud le pones? Tú también cómo sumas, tú también como en vez de quejarte dices, venga, le pongo una solución sobre la mesa. Entonces la responsabilidad es de todos. Si queremos ser un verdadero equipo, un equipo es el que se entiende, el que sabe qué posición tiene cada uno, el que respeta también las diferentes fortalezas, las diferentes formas, y eso yo creo que también es importante. Eso es diversidad al final. Diversidad a veces creemos que es diversidad en la raza, en el género, pero diversidad de pensamiento, entender que todos tenemos fortalezas distintas, que todos pensamos distinto y que eso es lo que suma. La riqueza de la cultura es la diversidad. Te hago una pregunta, ¿qué has visto en la experiencia que lleva tu empresa, digamos, en cuanto a las empresas o los líderes que se han comprometido o algunos que tú has visto y dices no se comprometieron? Hemos logrado éxito en estos casos, nos dimos cuenta que en estos casos no lo logramos. ¿Qué es lo que nos podrías contar como de esa experiencia? Nos ha tocado de todo, lo que tú quieras. Y hay unos casos de unos líderes, ¿sabes? Que se vuelven incluso como esos clientes con los que uno siempre quiere trabajar, porque es un líder que uno dice, wow, o sea, tiene la humildad para entender que esto es un trabajo que nunca termina. Tú te sueñas una cultura, pero sabes que nunca llegas a ella. Trabajas todos los días para lograrla, pero nunca llegas, porque la cultura se trata de evolución, igual que las personas. Entonces hay un caso, imagínate que hay una compañía adquirió otra y estaban enfrentando una fusión. Tú sabes lo que significa una fusión. Sí. Piensan con dos consultorios, se van a fusionar dos consultorios de dos médicos que piensan completamente distintos. Entonces se fusionan y en esa fusión aparecen los del bando 1 y los del bando 2. Pero ese gerente te digo que también yo digo que la vida les pone esas pruebas porque él decía, saben que yo ya entendí que esto más allá de fusión de dos equipos de trabajo es que yo sea el primero que entienda y que reconozca lo que tiene que pasar acá. Tengo que hacer muy consciente que esto es un proceso que me necesita y que necesita que yo cambie.
Y me acuerdo que después nos llamaban del área de talento de donde él venía y nos decían, ¿ustedes qué hicieron con ese líder? Nosotros no hicimos nada. Ese líder entendió que él era el primero que tenía que cambiar si él quería que esa fusión que estaban viviendo llegara a donde querían llegar. Porque ¿sabes cuál es el final feliz? Que un gerente sea consciente, haga lo que tiene que hacer, cambie, haga esas modificaciones rápidas, pero el final triste es que esa compañía se te acaba, no la logras, porque al final se te vuelve un conflicto. Entonces ese líder, y pasa mucho, ¿sabes? Pasa el líder que no se quiere montar en el cambio, entonces dice, y se obsesionan muchísimo con los otros. Es que no cambian, es que son ellos, es que aquí pasa esto, pero y no se ponen ellos como parte de la película del cambio. Y es imposible, Juan, es imposible, te lo firmo donde quieras. Si la persona no se hace cargo y no se monta en el proceso de transformación, no va a pasar nada. Te lo firmo. Pero entonces tú me dices, no, pero no puede ser Susana, no puede ser, porque si todo el mundo quiere, si todo el equipo quiere, te lo firmo. No pasa nada, porque las personas ven ese reflejo y dicen como, pero es que si usted no quiere cambiar, claro, ellas se esfuerzan, pero sabes también que nos ha pasado, que también me parece lindo contártelo, y es un líder que probablemente no tenía tanta disposición al cambio, pero su equipo sí. Y el equipo poco a poco hizo que ese líder entrara en razón y fuera consciente de lo que tenía que hacer. Entonces también funciona la energía contraria, ¿cierto? Porque tú me dices no, entonces no hay esperanza, porque si a veces el líder no quiere y el equipo sí hay esperanza. Un equipo consistente que sabe que lo puede lograr termina haciendo caer en cuenta al líder de lo que tiene que cambiar y de lo que tiene que transformar. Pero además, Juan, ojo, porque no es transformar por transformar, porque entonces dicen, entonces todos los médicos que estamos oyendo esto tenemos que cambiar porque tenemos que cambiar. No, es que la evolución es un proceso natural. Estamos aquí para aprender y para hacer una mejor versión del día anterior. Como cada uno sabrá dónde puede ser una mejor versión para que su consultorio esté bien, para que su entorno de trabajo esté mejor. Pero al final, ¿para qué, Juan? ¿Para qué queremos todo eso? Pues para que nuestros pacientes estén bien, salgan con una súper experiencia y vuelvan y traigan otros pacientes y nos vaya mejor a quién, a todos. Hemos tenido oportunidad de tener públicos de distintas edades en cuanto a la profesión, los que están de pronto recién formados, los que llevan ya unos 10, 15 años y hay otros que llevan ya 25 o más años, y entonces a veces encuentra uno que cada uno de esos grupos ve como que este tema pues como que es ajeno. Dicen, sobre todo los que llevan más tiempo, y me dicen mucho, sí, Mumbo, marketing, y yo les estoy cambiando y les digo, no, esto tiene que ver con gestión de su vida primero y gestión después de su empresa, y después viene eso que es el marketing. Pero muchos ven como que, no, es que yo ya no tengo que hacer eso. ¿Qué pasa con una empresa que lleve mucho tiempo en el mercado? Resulta que la concepción del médico la mayoría de veces es que termino a tantos años, me retiro y se acaba el consultorio, claro, distinto a las empresas. Entonces a veces dicen, no, es que para mí ya es muy tarde cambiar la cultura. ¿Qué has visto tú que nos puedas aportar con respecto a esto? Juan, pues es que la cultura es una decisión y no tiene edad, no tiene edad. Tú tienes en cualquier momento la decisión, puedes tomar la decisión de transformarte en el momento en el que sea. Pero yo creo que eso supera la edad, eso sí te lo aseguro. Nos ha tocado vivir todo, o sea, tú puedes decir, no, hay gente súper joven, pero con esto se trata de mentalidad. Y hay jóvenes con mentalidad que uno dice, parece un viejito, pues cerrado, con un ego fuerte, que no quiere como tener ese espacio de construcción. Y también ves una persona, como dices tú, que ya lleva muchos años, que está a punto de retirarse, pero con una mentalidad de cambio, con una mentalidad de, yo sé que ya me voy a retirar, pero qué bueno que mi retiro sea distinto, sea transformador, que ese sea el legado que yo deje. ¿Qué importa que me falte 1 o 2 años? ¿Qué voy a hacer yo en esos 1 o 2 años? También es una decisión, no tienes que cambiar todo, ni dejar todas tus formas, porque también hasta ahí te ha funcionado ciertas cosas, pero sí, ¿qué vas a hacer para cerrar con broche de oro? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero es un tema de mentalidad, es un tema de actitud, Juan, no tiene que ver con la edad. Nos ha tocado enfrentar todo tipo de personalidades, de edades, de liderazgos, y es mentalidad. Está la mentalidad del líder que tiene esperanza, que sabe que se puede, que puede transformar, que él es un símbolo de cambio. Es que ustedes son símbolos de cambio. Los médicos son símbolos de cambio. No hay nadie que uno crea más que en un médico.
tienen una alta credibilidad. Imagínate si ustedes usaran ese poder que tienen para curar, para transformar, para servir mejor, para dejar un mejor legado. Es independientemente de la edad, se trata de mentalidad. Y yo no sé si tú has oído hablar del término de mentalidad de crecimiento, que están quienes tienen esa mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es el que dice, yo siempre podré aprender algo nuevo. La mentalidad fija, que tú ahora me lo decías, probablemente es el que dice, yo ya me las sé todas, yo ya soy el mejor en mi área, yo ya soy el mejor en mi especialidad, a mí nadie, ¿qué me van a ir a enseñar? Me van a ir a enseñar que en este joven que apenas acaba de salir, algo de esa persona tienes que aprender, te lo aseguro. Y es que eso no te va a quitar lo experto que eres, ni lo especialista que eres. Una mentalidad fija cree que ya se le llenó la taza. Una mentalidad de crecimiento sabe que todos los días le cabe una gotica de esa taza. ¿Cómo quieres tú cerrar? ¿Cómo quieres tú, si estás a punto de retirarte, vivir ese proceso? Increíble. Y hay una cosa que mencionaste ahorita, y es que a todo este proceso hay que invertirle tiempo. Total. A mí me sucedió que alguna vez me iban a hacer unas asesorías y lo primero que me dijo alguien, me dijo, su agenda tiene que sacar un tiempo específico, cerrarla, y en ese momento usted tiene que dedicarse a esto. Cuando vas a una empresa, también tienen que hacer lo mismo durante un tiempo largo. ¿Cómo es la metodología, pues, digamos, hablándolo a nivel empresarial? Tal cual, Juan, y eso es algo tan curioso, porque imagínate que llegamos a una empresa y a veces nos dicen como, no, vengan, sí, vamos a hacer todo el viaje, vamos a vivir todo el proceso, pero los líderes aquí no tienen tiempo, no tenemos agenda. Entonces nosotros les decimos, ay no, increíble, pues pobrecitos que no tengan agenda, pero aquí no podemos hacer el trabajo, porque es que eso se trata de personas, y eso se trata de conversaciones, de provocar conversaciones inteligentes, de provocar conversaciones de futuro. ¿Tú cómo conversas? ¿Cómo le sacas tiempo a esos espacios? A nosotros nos pasa mucho, Juan, hay una compañía que nos buscó y estábamos en esas conversaciones iniciales para entender el negocio y entender qué tenían en su maleta. ¿Y sabes qué dijeron al final? Dijeron, wow, ya solo estas conversaciones nos transformaron, porque nunca las habíamos tenido. Nunca le habíamos sacado tiempo a esas conversaciones. Entonces uno cree, pero es que eso es un arma de doble filo, porque tú dices, no le voy a sacar tiempo a la cultura, vas a ver eso como se te va a devolver, eso se vuelve como un boomerang. En cambio, cuando sí le sacas, dices, wow, ¿por qué están cambiando las cosas? Yo porque siento que están pasando cosas distintas, porque te permitiste sacarle tiempo. Pero es muy difícil, a veces nos cuesta y nos dicen, y también entendemos, porque eso también es sentido de realidad, entendemos las agendas, entendemos los negocios, entonces no podemos llegar a una compañía y decir, bloqueé 3 meses. No, es que yo también, yo también trabajo, entonces ¿cómo lo hacemos juntos? Y por eso decimos, co-creemos mejores lugares para trabajar. Esto es una construcción conjunta, con quien quiera que quieras trabajar es juntos, co-creando juntos, porque al final esa co-creación lo que te permite es también escucharte. Juan, ¿tú a qué horas puedes? ¿Tú cómo puedes? ¿Cómo hacemos para que esto sí se pueda? No tienes 3 horas, saquemos una. ¿Qué quieres lograr? Y más bien hacemos eficiente ese tiempo que tienes para poderlo lograr. Entonces nos pasa mucho que también juntos nos acomodamos, porque también para nosotros un equipo como Caramelo Escaso podría ser como, podemos así y ya, pero no sería tan flexible también para nosotros con esa persona, con ese cliente, con esa empresa. Nos ha pasado, claro, y nosotros que en ocasiones hemos asesorado médicos, llegamos a unos consultorios donde no hay tiempo. Entonces, qué bueno que nos estés contando esto, porque realmente si uno quiere algún cambio, necesita inversión de tiempo. Y no es solo, porque también ahora estaba pensando cuando hablaba, no es como, no va a matricular al gimnasio y estoy en el gimnasio matriculado, pues no voy a ir. O sea, pues no, o sea, si se matricula vaya, porque no va a haber cambio si usted no va. Tiene que comprometerse, tiene que sacarle el tiempo, y a veces lo que decías que me parece también importantísimo es que, pues que no vemos ningún cambio si nosotros no hacemos ninguna inversión de tiempo y nos damos cuenta del valor que tiene el cambio cultural dentro de las organizaciones y dentro de los consultorios. Ese cambio cultural que después empiezan a ver los resultados, empieza a ver que los pacientes, además en nuestro caso, te lo digo por experiencia, empiezan a comprometerse inclusive más con la cultura que con el resultado de la cirugía. Todo es importante, yo hablo en cirugía plástica, todo es importantísimo, pero yo veo que ese enganche inicial de las personas se hace más desde el alma de la empresa que desde el resultado del procedimiento.
y a veces nosotros nos vamos es allá. Total. Juan, te voy a decir algo, es que no tengo, estoy aquí que me hablo porque te quiero interrumpir, pero es por una experiencia personal. Saliéndome un poco también de la cultura, te voy a decir, a mí una vez me tuve que hacer una cirugía y me acuerdo demasiado que me llamaron al otro día qué iba a comer, cómo iba a comer, cuál era la alimentación, como mira, y además te vas a hacer estos masajes de esta manera y te vas a hacer esto, y yo decía, wow, a mí, pues como me preguntan por una recomendación y yo no tengo ninguna duda también en decir, saben que busquen un médico bueno, que sea buena persona, pero más allá de eso, que se preocupe por ti después de haberte operado, porque tú te operas y ya, te operé, me fui y chao, ya cumplí mi misión, pero qué rico ese que se preocupa por ti, que te llama, ¿cómo estás? Horrible, llevando, sí. Y es como, ay, wow, se preocupó, estaban pendientes, y muchas veces no es el mismo médico, porque uno entiende que el médico probablemente al otro día esté en otras 3 cirugías, pero quien lo ayuda, el equipo se vuelve también, uno dice, wow, ahí hay alma, y es que la cultura es, ¿cuál es el alma que tiene tu consultorio, tu organización? La cultura se trata de identidad, no se trata de que vengan aquí y digan, ¿cómo lo hace Juan para yo hacerlo igual? No lo van a lograr. Porque no son Juan, porque no tienen el equipo que tiene Juan y porque no creen en lo que tú crees, ni se comportan como tú te comportas. Eso cada uno tiene que encontrar su identidad. ¿Yo dónde quiero ser distinto? Tú me preguntaste, ¿por qué Caramelo Escaso? ¿Dónde quiero ser distinto? ¿Cómo quiero jugar distinto? Entonces yo creo que eso se trata de identidad, de hacerlo de forma sincera, de hacerlo de forma auténtica, ¿cierto? Que cada quien le ponga su sello personal, que eso también es muy importante, cada uno tiene su sello, no tengo que ser igual que nadie, tengo que ser mejor que yo mismo, mi equipo de trabajo, y cuál es mi identidad, yo donde quiero ser muy bueno, y también eso es importante, por eso cultura se trata también de identidad. Susana, ahorita mencionaste algo que me quedó sonando, y es que este es un trabajo que nunca termina, entonces pues no sé si tomarlo tranquilo o intranquilo, porque entonces uno tiene que seguir trabajando siempre en la cultura. Sí, Juan, sí, no te quedes intranquilo, porque pasa lo mismo con las personas. Es como si tú dijeras, tu trabajo de ser papá termina en algún momento de la vida. No. Y lo haces con satisfacción. Claro. Te tienes que gustar, te tienes que apasionar por eso, tienes que entender que se trata de un trabajo de todos los días. La cultura viene del latín de cultivar, y cultivar es todos los días estás cultivando eso, todos los días estás haciendo algo, pero es algo que te nazca, que quieres, que sabes que le estás sumando algo más grande. Entonces no es como, porque claro, uno lo que puede pensar es gestión de la cultura, es como viene el externo, entonces todavía tengo que tener un externo gestionándome la cultura. Para nada, tú puedes aprender a gestionarlo. Quedas con las herramientas. Tú quedas con las herramientas, incluso si nunca, pues si tú dices, no, es que Caramelo Escaso o cualquier equipo que trabaje o gestione cultura o diseñe cultura, que lo haga para empresas medianas y grandes, pero tú también tienes muchas herramientas que yo ahora nos podemos meter ahí si quieres, y les doy tipsitos de qué pueden leer, cómo pueden también vivir este proceso. Y también es como, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú dices, ¿saben qué? Yo quiero hacer ejercicio, yo quiero trabajar mi dimensión física. Entonces, sí, tú puedes contratar un entrenador personal, inviertes en el entrenador personal y a los 6 meses dices, yo ya me siento listo para hacerlo yo mismo. Pero también pudiste no haberlo contratado, también pudiste decir, yo quiero empezar a hacer ejercicio. Pero el problema es que creemos que hacer ejercicio es empezar ya haciendo la maratón. Entonces nos aburrimos en 2 semanas porque eso no nos conecta, porque nos cansamos. Empiece con 5 minutos, con 10 minutos. Y eso es lo mismo. La cultura es igual, porque es un hábito que tú vas a desarrollar. Entonces empiece por cosas sencillas. ¿Qué acción sencilla voy a cambiar? Es como tus 10 minutos de ejercicio diarios, ¿cómo lo vas a hacer en la cultura? ¿Saben que yo que no saludaba voy a empezar a saludar? Yo que no conversaba con mi equipo voy a empezar a conversar. Me voy a tomar un café con ellas cada 15 días en tal sitio. Voy a trabajar por mis pacientes. A 2 pacientes a la semana les voy a decir que me cuenten cómo vivieron su experiencia. Mira que son cosas sencillas y uno empieza a ver el valor en ellas y las va haciendo y las va trabajando todos los días. Excelente. Son pequeñas cosas que realmente yo sé que le van a aportar mucho a nuestra audiencia. Y ahora estabas dándonos, pues que nos podías dar algunos tips, porque siempre llevamos, digamos, este tema cultural. Te digo que
yo mismo lo he pensado, que es más dirigido como así a empresas, a empresas medianas o grandes incluso, que hablan cultura organizacional, entonces pues se oye como muy estratosférico. Pero si de pronto decimos, bueno, ¿qué le podríamos decir a los médicos que nos están oyendo, que son médicos que están de pronto apenas comenzando su ejercicio profesional o que llevan unos años? Y decir, bueno, y entonces yo ya quedé enganchado con este podcast, lo máximo que me ha pasado en la vida, pero entonces yo qué hago a partir de mañana para que realmente yo vea algún cambio en mi consultorio. Cuéntanos. Bueno, Juan, yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. Primero, te puedo recomendar algunos libros y que no se quede acá. Yo salgo de acá y te mando también para que tú puedas compartir con la audiencia, con tu comunidad. Los vamos a poner en las notas de... Listo, lo ponemos ahí porque también todos no me lo sé de memoria y yo sí quiero compartirles todo lo que pueda para que empiecen a leer. Daniel Coyle es un autor impresionante que tiene un libro que se llama El Código de la Cultura. Cuando las arañas tejen juntas pueden amarrar un león. Ese libro te va a meter en lo que significa la cultura y es muy potente. Nosotros cuando cumplimos 10 años también hicimos un libro que se llama Las 10 décadas de la cultura. Si tú sigues ese libro paso a paso vas introduciendo temas o acciones y estrategias que puedes hacer desde la cultura y no necesariamente tienes que contratar, porque yo entiendo, una empresa como nosotros probablemente tiene su segmento en empresas medianas, grandes, y tú me dices, pero es que ellos están empezando, pero es que los consultorios no son muy grandes, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer y con guías. Por ejemplo, en ese libro tú terminas la década y te dice, ¿qué significa un propósito? Por ejemplo, un tema que se volvió como de moda, como hay que tener un propósito. No, hay que tener una razón de por qué haces lo que haces, de para qué haces lo que haces, de por qué servir, y te pone una metodología. Tú lo puedes hacer. La clave es sacarle tiempo, porque te cuesta igual que sacarle el tiempo a hacer los 10 minutos de ejercicio diario, pero hay que sacarle el tiempo, lees el libro, lo puedes hacer con el equipo. Tú puedes comprar ese libro y se lo puedes regalar a cada uno de los miembros de tu equipo. Y dicen, ¿saben qué? En 2 meses nos vemos y conversamos qué de esto podemos hacer. Porque también la cultura se trata de que pongas foco donde se puede. Tú dices, no, yo no puedo hacer todo eso. ¿Qué puedes? Empieza por una cosa. Dices, este año voy a hacer esta. Ay, pero deberías hacer más. No importa, eso es lo que puedes hacer este año. El otro haces otras. Entonces también mira que sí hay herramientas que te permiten ir metiéndote en el mundo de la cultura poco a poco. Y obviamente uno siempre tiene un buen libro de liderazgo. Por ejemplo, el libro de Bob Iger, si no estoy mal, el de Lecciones de Liderazgo, el que era el CEO de Disney, es impresionante. O sea, y le da uno claves del libro y uno dice, pero claro, para liderar Disney. No. Te da claves para ser un mejor líder en cualquier ecosistema de trabajo. Que eso también es importante. Hay el libro que te dije, El líder que no tenía cargo. Léanse, es un libro chiquito que te muestra, cómo ser un mejor líder, pero no si tengo personas a cargo. Soy líder si impacto personas. Entonces sí hay muchas cositas que podemos empezar a hacer sin necesidad de tener un super consultor o de tener un super externo. Exacto. Puedes empezar a hacer como sembrar pinitos y tú mismo te vas metiendo ahí. Y cuando uno empieza, tú has visto, cuando uno se lee ese libro, por ejemplo el de Daniel Coyle que te estoy recomendando, ese libro te lleva a otro y uno se empieza a meter en ese mundo de cómo construir equipo, cómo cohesionar equipo, cómo diseñar cultura en un ecosistema pequeño. Y se puede, te digo que se puede, Juan. Bueno, maravilloso, porque realmente entonces en lo que deberíamos dedicar inicialmente el tiempo, según nos está sugiriendo, es en lecturas. Y también pues los que están llegando a este punto del podcast pues también ya dieron un primer paso, porque están conociendo un poco más sobre cómo la cultura puede impactar realmente los resultados que nosotros queremos en nuestros consultorios, y eso pues es el propósito de Mumbo, impactar los consultorios para impactar a los pacientes, porque esa es la finalidad de nosotros los médicos. Realmente nos forman para curar, para sanar y para ayudar, y para no hacer mal, como siempre lo hemos jurado. Y pues realmente nosotros tenemos que ponernos en modo cultura para lograr que esos resultados que nosotros soñamos pues los podamos materializar. Y yo sé que estamos creando con Mumbo una cultura de médicos que van a actuar y a proceder diferente, y esos médicos van a reconocer quiénes son esos médicos Mumbo. Susana, ¿querías dejar algún mensaje final que quisieras darle a nuestra audiencia?
Claro que sí, Juan, y conectando con eso que acabas de decir, porque dice, les dejé un par de lecturas, sí, pero acuérdate que más allá de eso es las acciones. Sí. Yo creo que esa acción es como si yo les dejara la pregunta de, ¿tienes alguna conversación pendiente con el equipo? ¿Tienes alguna conversación de construcción que podrían tener? Salgan de acá y piensen como, ¿cuál sería ese paso o esa acción siguiente a dar? Creo que ese sería un mensaje porque tú puedes decir, entonces me lleno de lecturas, de libros, pero ¿y eso cómo lo vivo en la cotidianidad? ¿Cómo se lleva a la cotidianidad? Yo creo que les he dejado algunas claves para llevar esto a la acción y creo que me llevaría con, los dejaría con ese mensaje y es que finalmente la cultura es sentirse parte de algo más grande que uno mismo. Y cuando tú entiendes eso, tú entiendes que el mundo no gira alrededor tuyo, sino que tú estás al servicio de las personas. En un triángulo de jerárquico, normalmente uno se pone arriba y las personas van abajo. Es todo lo contrario. El líder va abajo y se está sosteniendo su equipo de trabajo. ¿Cómo van a sostener sus equipos? ¿Cómo van a construir con sus equipos? ¿Qué van a hacer distinto mañana? Una cosa. No hagas un plan súper elaborado de cultura, pero dime una cosa que vas a hacer distinto, que tú sientes que le va a agregar valor a tu consultorio para que a todos les vaya mejor. Y creo que de eso se trata la cultura, una construcción permanente, pero que hay que llevarla a la acción, porque si no se nos puede quedar en palabras. Bueno, Susana, entonces para quienes quieran conocer un poco más, conocerte, ¿dónde pueden encontrarte? Mira, nosotros estamos en Instagram, también nos pueden seguir, no sé si todos pertenezcan a LinkedIn, que sé que es una red más corporativa, pero en nuestra página web, que ahí sí quiero que vayan todos, www.carameloescaso.com, van a encontrar contenido, porque a nosotros nos gusta es compartir los casos, contenidos. Entonces van a encontrar un blog para ustedes, para que aprendan todo lo que necesitan de cultura y nos pueden hacer preguntas, nos pueden contactar. Siempre, Juan, vamos a estar disponibles para cualquier duda de cultura porque estamos convencidos que cada uno va a aportar un granito para que el mundo sea mejor y que las compañías, los entornos de trabajo y los ecosistemas laborales somos un vehículo potente de cambio y de transformación y de impacto social. O sea que tenemos una gran responsabilidad. Cuenten con nosotros. Bueno, Susana, no, excelente, la conversación maravillosa, creo que nos llevamos una cantidad de aprendizaje enorme, muchas inquietudes, me parece importante que este espacio es de inquietudes, de que las personas queden como cuestionadas y de pronto digan, bueno, mañana qué empiezo a hacer, hoy qué empiezo a hacer. Recuerden que el primero que tiene que cambiar es uno mismo, entonces en ese orden de ideas, pues ya con este granito de arena que estamos poniendo, seguramente que van a cambiar algunas cosas. Y quiero invitarles a todos los que nos están escuchando hasta este momento que sepan que vamos a continuar en nuestro podcast Mumbo teniendo invitados que van a aportarles muchísimo a su práctica profesional, sobre todo visto desde el punto de vista de la gestión y del marketing, temas que nosotros en la facultad pues no nos enseñan, no sabemos cómo se hace, creemos saberlo, nos equivocamos mucho y si bien en el pasado nos equivocábamos más, cuando yo terminé mi carrera pues no tenía ni la menor idea. Hoy estamos creando una nueva generación de médicos que sí saben un poco más de esto, que tienen una mentalidad más abierta, que tienen tal vez esos deseos de que las cosas sean diferentes y ese cambio que nosotros queremos ver en la sociedad pues empieza desde nosotros, que nosotros somos los líderes, somos médicos que lideramos equipos, pero también somos personas que tenemos alta visibilidad y dando el ejemplo oportuno y adecuado creo que vamos a lograr transformar muchas cosas poco a poco, como lo decía Susana, pero pues bienvenidos todos en nuestro podcast y en todas nuestras redes sociales, también estamos en LinkedIn, en Instagram, por todos lados donde podemos llegar, pues vamos a estar llegándoles, tenemos nuestra página web, nuestro curso también que les ofrecemos a los médicos para que hagan 9 horas de enseñanzas de gran contenido, así que pues estamos también poniendo nuestro granito de arena para que la sociedad vaya cambiando. Les agradezco mucho la atención que hayan puesto hasta este momento y también cualquier pregunta que tengan y el contacto que Susana nos ha dado, pues ténganlo muy presente porque va a ser de gran utilidad para todos.